Ese momento del Día del Humor llega ahora un momento cultural de la mano o protagonizado por Consolación González. Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Ella es la autora de este libro, Una mujer de la Oretana, que además ha sido galardonado por el 10º Premio Alfonso VIII de Narrativa de la Diputación de Cuenca. Así es. Es tu primera novela, ¿no? Es la primera novela publicada. Tengo escritas 5 novelas, 5 manuscritos. Este ya ha pasado de ser manuscrito a ser una novela publicada, pero es la tercera que escribí. Una mujer de la Oretana, así a simple vista parece una novela histórica. Sí, me lo han preguntado muchas veces. Yo siempre respondo a esta pregunta que efectivamente la historia influye en la novela y los personajes de la novela tratan de influir en la historia. Entonces, efectivamente, arranca en un momento importante de la historia de España, cuando aparece la Constitución de 1869, es el nacimiento de la protagonista. A partir de ahí, pues vivirá el primer tercio del siglo de forma muy activa, vivirá también la Segunda República, el voto femenino y la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura. Hablábamos de ese premio de la Diputación de Cuenca, es tu tercera novela, la primera publicada. ¿Esto de tener un premio con la primera novela publicada da ánimos a un escritor? Realmente yo diría que si no es de esta manera es casi imposible introducirse en el mundo de la literatura. Creo que he tenido mucha suerte porque siempre dije que esta novela era la que yo quería que saliera adelante, por lo que supone de, si quieres, recuperación histórica de un contexto geográfico muy vinculado a mi vida, a mis raíces. Aunque bien podía ser, como decía Almudena Grandes, que fue la presidenta del jurado, podría reflejar perfectamente la historia de toda una generación de mujeres en España. ¿Eso es lo que tiene de especial, que además está vinculada a ti? No a mí precisamente, sino, vamos a ver, esta novela quizá se gesta en el momento en que yo nazco en una familia en la cual mi madre es una gran lectora, tuve esa suerte, y cuando éramos pequeños nos contaba historias, nos leía cuentos, rescató libros de baúles viejos, libros, como yo digo, libros sin pastas, libros amarillos, de los cuales pues, mi hermano y yo escuchábamos en las tardes de invierno historias fantásticas. Todo eso unido a las conversaciones de las personas mayores que creían hablar de secretos, y eran secretos, como vulgarmente se dice, a voces que todo el mundo conocía, pues fueron calando en mi mente infantil. Entonces, en un momento determinado de mi vida, cuando eso penetró dentro de mí, fui capaz de reflexionar sobre ello, empecé a sentir la necesidad de plasmarlo por escrito. El día de la entrega del premio coincidí con Salvador Fernández Cava, que es un autor, un escritor conquense, precisamente, y pronunció unas palabras que me llegaron muy dentro. Decía que lo que no está escrito es como si nunca hubiera existido. Mi papel creo que aquí ha sido precisamente recobrar a esa generación la vida, la lucha, las miserias, sus secretos oscuros, su riqueza interior y recuperársela a la historia, porque era una generación que jamás hubiera contado su historia. Es una historia que no interesa, digamos, la gran historia no la cuenta. El telón de fondo, además, está en los Montes de Toledo. Efectivamente, en un pueblo de los Montes de Toledo. Aunque también tiene, entronca también con historias de los últimos coletazos del bandolerismo en los Montes de Toledo, que también es una historia, pues, muy... es historia, eso sí es historia. Aprovecha este elemento histórico también para centrar parte de la acción y la verdad es que sí está digamos, vinculada geográficamente a esta zona. Pero también, perdona, también tiene escenas aquí en la ciudad de Toledo y en Talavera de la Reina también, vinculadas a momentos históricos. Está muy de moda eso de la recuperación de la memoria histórica, lo hemos visto con diferentes autores, también en los libros, en las películas. Yo no sé si el hecho de que el argumento sea el que es, ha ayudado en cierta medida. Yo creo que no he elegido el argumento estaba. Lo que he hecho es hacerme eco de lo que sentía. Era, por ponerte un ejemplo, yo sentía todas esas impresiones, esas reflexiones que había hecho, bullían dentro de mí y la protagonista parece un tópico y parece algo que dicen, yo decía antes cuando se lo oía decir a cualquier escritor, me parecía sorprendente que dijeran que los personajes te llaman y que los personajes quieren contarse.
realmente en mi caso creo que ha sido así. De hecho, la dificultad más grande que tiene este libro es el lenguaje. Para posicionarme en la manera de contar, Crisanta, que es el personaje central de la novela, el personaje femenino, cuenta como lo haría una mujer de su época. Para ponerme en situación recuerdo que tuve que leer a autores del 19, Pío Baroja concretamente me ayudó mucho, y una vez que me metí en el personaje contaba. No es que yo haya elegido una historia, sino que la historia estaba ahí y lo que he hecho es recuperarla, es como un puzzle. No se puede decir que sea que los sucesos que ocurren a los personajes, a los protagonistas, sean reales en esos mismos protagonistas, sino que es como un conjunto de historias amalgamadas, hechas un cóctel. Entonces, ese cóctel, unas historias pertenecen efectivamente a estos personajes históricos vinculados a mi entorno, otras historias se separan completamente, otras son del pueblo o de la comarca de al lado, pero todas ellas se ensamblan y dan lugar a esta historia. Consolación, ¿y eso le ha ocurrido también con el resto de los escritos que han salido de su puño y letra? No tiene nada que ver. Aunque si bien es verdad que para mí la literatura, si quieres, es una reflexión sobre la realidad. Me interesa más que, digamos, que la pura ficción. Me interesa más esa reflexión interna sobre los hechos, sobre las problemáticas sociales, sobre las problemáticas psicológicas de los personajes. Siempre me ha interesado y creo que en todas las novelas el eje es precisamente este. Seguro que hay más de una persona interesada en saber en sus hogares cómo puede conseguir este libro. Les hemos abierto el apetito y quieren devorarlo. Una mujer de la Oretana. Pues Una mujer de la Oretana en Toledo está ahora mismo en cualquier sitio, en cualquier librería. En prácticamente la totalidad de ellas. No quiero decantarme por ninguna, pero realmente no es difícil conseguirlo. Se presentó en Toledo el día 28 y parece ser que también en la Feria del Libro el día 13 haremos una presentación, según me acaba de comunicar la editorial. Consolación, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta noche, habernos presentado o habernos desgranado un poquito el argumento de Una mujer de la Oretana y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Nosotros cerramos con este libro, con Una mujer de la Oretana, nuestro programa, pero volvemos mañana puntuales a las 9 de la noche. No me fallen y hasta entonces sean felices.